Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar que se vaya conectando la gente y voy a ir invitando a Jess. Ahí. Vamos a esperar a que se conecte Jess, que es nuestra fisioterapeuta especializada. Ahí está, te estaba ya presentando. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Vamos que ver por aquí, ¿verdad? Vaya, ¿qué tal? Vaya, tal como está la cosa, al menos aquí estamos sin Eso es. mascarillas, Bueno, ¿no? sí, Que nos siempre hay vemos que hasta la sacar la parte sonrisa. positiva. Pues voy a presentarte un poquito, voy a contar Exacto. dónde nos conocimos, ¿vale? Que nos conocimos justo antes de la pandemia, eh, haciendo un curso de yoga para la mujer con la Sí, es maravillosa verdad. Elena Ferraris en la Escuela Internacional de Yoga. Y además recuerdo que hicimos el primer módulo del curso, llegó la pandemia y lo tuvimos que hacer todo online. Todo online, sí, sí, fue Sí. así. Uno presencial Y y nada, ya bueno, está. cuéntanos si quieres un poquito. Yo ya he comentado que eres, bueno, eres fisioterapeuta y estás especializada en la mujer, en el suelo pélvico. Y bueno, Jess, ella es la persona que hace las evaluaciones que hacemos en Estar en Yoga. Para las que no lo sepáis, hacemos a todas las embarazadas y a las mujeres que están pasando por el periodo de posparto que quieren empezar a practicar o yoga prenatal o yoga postnatal con nosotras, pues les hacemos siempre una evaluación previa gratuita, la hace ella a través de Zoom y en la cual, bueno, ahora os va a contar un poquito lo que hace, pero básicamente toda esa información que, bueno, pues que ella, digamos, no sé si recolectas la palabra, ahora mismo no me sale, nos la pasa a las profesoras, bueno, pues para que sepamos cómo está la alumna, en qué momento está de gestación, el rango de movilidad que tiene, cómo se encuentra, porque, bueno, en Estado en Yoga nos gusta, que creemos en que hay que cuidar bastante a las alumnas, sobre todo si están embarazadas o pasando un periodo de posparto y queremos que se sientan acogidas en cada clase. Entonces es muy importante que sepamos cómo están. Si quieres, dejo yo ya de hablar, que me enrollo mogollón, cuéntanos un poquito, pues no sé, si quieres empezar por la evaluación, en qué consiste, un poco tu trayectoria y luego ya vamos entrando. Bueno, a ver, la evaluación es muy sencillita, ¿vale? Son preguntas un poco de cómo se encuentra la persona. En función de si es gestante o es posparto, se diferencia un poquito lo que son las preguntas, ¿vale? Sobre todo lo que se tiene en cuenta es la historia obstétrica, ¿vale? La historia obstétrica es si ha habido embarazos antes, cómo eran las reglas, si hay alguna intervención quirúrgica, en algunos casos hay enfermedades, ¿vale? De si hay alguna intervención a nivel de ovario, de trompa. También es importante saber si el embarazo se ha llevado a cabo a nivel in vitro o inseminación, porque podemos encontrarnos diferentes aspectos que influyen en cómo se encuentra la gestante a nivel de dolores, porque el nivel hormonal a veces altera el comportamiento de los músculos, ¿vale? También un poquito qué estilo de vida se lleva. Hay mucha gente que nunca ha hecho nada de deporte y en el momento que se queda embarazada es como, uy, me quiero poner en forma. Bueno, hay que seguir un poco lineal en función de cada persona. Si es una persona que siempre ha hecho deporte, el embarazo no impide que pueda seguir con ese estilo de vida. Al contrario, se recomienda. En el caso de las posparto, en función de cómo haya sido, si ha sido un parto vaginal, si ha sido una cesárea, también es importante tenerlo en cuenta. Al final, una cesárea es una intervención quirúrgica, lleva algo más de tiempo, lo que es la cicatrización y también las repercusiones normalmente a nivel de estado físico se ven algo más afectadas, ¿vale? Al final, una cicatriz es para toda la vida y a nivel de abdomen es una parte de la musculatura que utilizamos para todo, desde respirar, postura, cualquier actividad. Entonces es importante que la recuperación sea lo más óptima posible, ¿vale? Eso más o menos sería a nivel de evaluación, ¿vale? También se pregunta cómo se encuentra, si hay alguna contraindicación médica. Eso es muy importante.
principio, actividad durante el embarazo no hay ningún problema, pero a veces nos encontramos que la presión arterial está un poquito alta o que la paciente en los primeros 3 meses de embarazo está con náuseas. Bueno, son cosas a tener en cuenta también la historia clínica. Sería un poquito por ahí. Y normalmente si la famosa diástasis que tanto preocupa a las mujeres, que sepáis que se puede tratar y sobre todo, lo más importante, que se puede prevenir y eso se hace con actividad. ¿Puedes explicar? Es una forma de Porque lo mismo hay prevenir. personas que no saben exactamente lo que es la diástasis abdominal, en qué consiste, cuándo se produce, porque me parece un tema muy interesante, que de hecho yo no conocía hasta que hice el curso de yoga para la mujer Exacto. contigo, o sea que si lo puedes explicar. Sí, la diástasis abdominal es la separación de los rectos del abdomen, ¿vale? En la tripa tenemos dos niveles, por decirlo de alguna manera. Tenemos la famosa tableta de chocolate, que es los rectos del abdomen, y luego tenemos la musculatura profunda, que es la que se encarga de sostener todo lo que son las vísceras. Que las dos son iguales de importantes, es decir, transverso sería faja abdominal, que sería musculatura que contiene vísceras y previene incontinencias, dolores de espalda, y luego tenemos los rectos del abdomen que son más posturales, ¿vale? Entonces, la diástasis normalmente se produce por un exceso de tensión, ¿vale? Está muy de moda trabajar abdominal, 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 y cuando este vientre intenta crecer, porque al final, sobre todo en el quinto o sexto mes, la tripa aumenta mucho de tamaño, si este músculo no es capaz de ceder o el transverso o toda la musculatura de debajo de las costillas no tiene capacidad de extenderse, al final se rompe, se hace más grande de la cuenta esta distancia entre los rectos. Ojo, que en el último trimestre hay una diástasis fisiológica, o sea que debe aparecer para que el bebé quepa. Pero normalmente a las 2-3 semanas del posparto debería volver a sus condiciones iniciales. Si esto no sucede, nos está diciendo que algo no está funcionando bien. Por eso es importante tratarlo para prevenir y sobre Vale, es todo que para había tener una de una las buena preguntas que calidad nos de han vida. dejado referente a la diástasis abdominal, que era como qué tipo de ejercicios se recomiendan o qué se recomienda hacer. Sí que es verdad que en las clases de posparto trabajamos bueno, pues el fortalecimiento de toda esta zona, el evitar que, bueno, pues que siga produciéndose todavía más. Entonces sí que es lo que nos han dado. Exacto. Aparte de, bueno, pues de las clases de yoga, pues qué tipo de ejercicios se pueden hacer o qué es lo recomendable. Porque creo que hay muchos que están en lo que decías, porque Lo más pensamos recomendable, más en lo externo, ¿no? Que en la parte interna, la parte abdominal interna. Es muy importante fortalecer esa musculatura. exacto. No, aquí lo más importante que yo siempre diría es siempre ir ir a un experto, en alguien que se dedique, que haga una valoración completa, ¿vale? Al final el ginecólogo siempre te puede decir que todo está bien, pero lo que es a nivel muscular hay que hacer una evaluación para saber de qué nivel partimos, porque a veces musculatura que debería estar más relajada está trabajando en un exceso y esos excesos pueden producir lesiones o dañar otros tejidos, como sería en el caso de la diástasis. Entonces, lo primero de todo sería una buena valoración. Una vez hecha la valoración, ese terapeuta normalmente lo que hacemos es descongestionar zonas que están trabajando en más de lo que deberían y enseñamos a ejecutar un músculo que se llama transverso, que he hablado antes, que es el que contenía todas las vísceras. Entonces, intentamos buscar un poco de equilibrio en toda la musculatura de la zona abdominal, lumbar y glútea. Al final, la pelvis tiene que tener capacidad de movilidad y de sujeción a la vez. Entonces, buscamos ese equilibrio. En tema de ejercicios es muy personal, o sea, cada paciente, siempre digo, es un mundo. Sí que, por ejemplo, te diría que todo lo que es movilidad, todo lo que es estiramiento, trabajarlo siempre. Por siempre digo, yo siempre aconsejo yoga, porque aparte de relajación, se trabaja mucho lo que es fuerza, estabilidad a la vez que estiras. O sea, es Y como, adquirir lo tiene también un esa poco conciencia todo. corporal que a veces no tenemos. Yo creo que eso es muy importante. El saber que Exacto. existen pues, determinados músculos que a lo Sí, mejor no se ven tanto, que están a nivel interno
algo importante. O que no saben que existen. Sí, exacto. Sí, sí, sería un poco buscar todo ello, ¿no? Ser conscientes de cómo funcionamos, porque si entendemos, más fácil que no nos lesionemos también. Súper interesante. Y si quieres, bueno, ahora se está conectando, hemos empezado como muy potentes contando muchas cosas, ahora se está conectando gente. Si quieres, cuéntanos pues un poco de ti, el currículum que tienes, aunque ya es una pequeña introducción al principio, pero para que la gente también te conozca. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, ella Vale. es fisioterapeuta especializada en yoga para la mujer, en yoga para la mujer, especializada en la mujer, en suelo pélvico, en el método Rubio, que ahora nos contará también en qué consiste, y es la persona que hace las evaluaciones que hacemos en Estar en Yoga a todas las nuevas alumnas que quieren empezar a practicar o bien yoga prenatal o bien yoga postnatal. Pues nada, yo soy Jess, ¿vale? Aparte de fisioterapeuta, me especialicé ahora unos 6 años en salud de la mujer en todas las etapas, ¿vale? Empecé sobre todo con el tema de, bueno, al final de prolapsos, de incontinencias, que es lo que normalmente se conoce más. Y a raíz de ir estudiando vi que había muchas vías en las que se podía abordar en lo que es la mujer. Actualmente, sobre todo, me estoy centrando en chicas que sufren endometriosis, que es una enfermedad que afecta cuando tienes la regla. Y bueno, al final sabemos que es una enfermedad crónica y ayudamos a paliar un poquito todos los síntomas, todo lo que está en la mano de lo que es físico. También trato lo que es ejercicio terapéutico, tanto si estás embarazada como si no, como si has tenido una intervención quirúrgica, por lo que hablábamos antes del tema de las cicatrices, pues es importante que esa musculatura tenga una buena recuperación después. También, bueno, asistí a esta formación de yoga, aunque yo no ejerzo como tal, sino para entender un poquito más allá. ¿Qué más he hecho? Es que he hecho muchas cosas. Se me olvida a veces incluso lo que he llegado a hacer. Sí, sí, el método Rubio es para los cólicos del lactante. Nos encontramos muchas veces que en los primeros meses de vida, los peques, cuando toman la toma de leche, tanto sea con biberón o directamente por lactancia materna, sufren dolores en las digestiones, ¿vale? Te puedes encontrar dos tipos de dolencias. Una es más de caras a la digestión o cómo procesa para poder hacer heces el peque, cuando tiene que ir de vientre o que les cuesta evacuar gases, pues todo eso es una parte de lo que se trata. También nos encontramos que puede haber mucho reflujo, mucho vómito y toda esa pequeña inflamación que no le permite tener una buena digestión, al bebé le genera un llanto, pero es un llanto cuando lo escuchas es muy llanto, o sea, con ganas, por decirlo de alguna manera. Y la madre lo define normalmente como es muy desesperante porque no le calma nada. Normalmente paran de llorar porque una de dos, o le vuelven a dar de comer o vuelven a darle el pecho y es como que se interrumpe esta digestión y vuelve a empezar. Es como un ciclo vicioso. Y suele coincidir bastante que es a partir de media tarde hacia las 9, entre 7 y 9 de la noche, eso se vuelve todavía más grave, digamos, ese llanto que tiene el bebé. Entonces, simplemente el método Rubio lo que hace es quitar tensiones en el sistema digestivo del peque, haciendo y ayudando a que madure y que tenga más movilidad todo, por decirlo de alguna manera. Y consiste en un pequeño masaje a nivel digestivo, que el niño o la niña no ni sufre ni nada, al contrario. En 1 o 2 sesiones, si es un cólico real, que no hay una intolerancia, es éxito asegurado. De todas maneras, un texto sobre esto más adelante, la lactancia, que es un tema muy, muy interesante.
Y si te parece, Pues vamos sí, la verdad. a contestar, a resolver algunas dudas que nos han escrito por Instagram. Por supuesto. También si queréis hacer preguntas, podéis hacer preguntas aquí por el chat, que vamos a intentar contestároslas. Y, y a ver, Ujú. vale, una de las preguntas que nos hacían y que me suelen hacer bastante también a mí es mi primer embarazo y tengo miedo a hacer yoga o cualquier tipo de ejercicio pues por si puedo perder al bebé. Entonces, eh, yo aquí Ujú. siempre digo una cosa. Lo primero, es recomendable, si nunca has practicado yoga antes o no sueles tener una práctica habitual de cualquier otro tipo de ejercicio, obviamente en el primer trimestre no es aconsejable empezar ningún tipo de actividad porque, bueno, al final, bueno, pues es un momento en el cual se está produciendo la implantación en sí y es mejor no hacer ningún tipo de actividad si no estás habituada. Si tú, por ejemplo, tienes ya una práctica de yoga habitual o de cualquier otro tipo de actividad deportiva y quieres continuarla, siempre, a ver, consultándolo con tu especialista, pues no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es ir reduciendo un poquito la intensidad y aquí es donde es importante bueno, pues que os apuntéis a clases de yoga prenatal, porque no tiene yoga prenatal con clase de yoga habitual, aunque suelas practicar yoga habitualmente. Y el tema del miedo de las pérdidas, bueno, yo siempre lo que digo, el miedo nos paraliza, el miedo en general en la vida bueno, pues es algo que está ahí, que tenemos que lidiar con ello. Yo siempre digo que no es lo mismo tener precaución a tener miedo. Entonces yo cuando alguna vez sí que he tenido una alumna un poquito que veo que tiene miedo, pues es intentar calmarlas y si no les digo, pues mejor, a lo mejor no es tu momento, espérate, o a lo mejor vas a estar más tranquila durante todo el embarazo sin hacer nada, que también está bien, que no significa que tengas que estar haciendo ningún tipo de actividad. Yo creo que al final se trata de que estemos tranquilas, de que estemos cómodas con lo que estamos haciendo, porque si tú empiezas una actividad y tienes miedo, o sea, no es que te vaya a pasar nada, pero al final yo creo mucho también que atraemos lo que radiamos, ¿no? Entonces, a lo mejor cualquier tipo de pequeña molestia que puedas tener ya vas a incluso a somatizarlo. Entonces, es mejor no hacer nada. Pero yo, bueno, yo siempre digo que el segundo trimestre es ideal para empezar a practicar yoga prenatal si nunca lo has hecho y, y continuar hasta el final. O sea, yo he tenido alumnas que es que han estado 2 y 3 días antes de dar a luz porque además en las clases, bueno, trabajamos mucho el tema de la movilidad, de la respiración, que ya hablaremos más adelante. Suelo de es muy... A ver, hola, este me lo hace escrito meses y cada vez respiro peor, me cuesta más, no puede ayudarme el yoga. Uy, vale. Pues Ana, a ver, ¿esta si quieres que conteste yo o sí? Una baja de Es que no lo he 7 meses escuchado cuando y estabas que haciendo. cada vez tira peor. Ahora explicaremos un poco por qué y que en qué puede ayudarle la práctica de yoga. Porque también pasa que hay mujeres que empiezan a practicar en el último trimestre. Pues bueno, no pasa nada. Al final, lo importante es Sí. empezar en algún momento. Eh, ¿Qué pasa? Corrígeme si me equivoco. A medida que va pasando el embarazo, también el bebé como que va ganando espacio y la zona del... Ay, no me sale ahora, por favor. Del diafragma se ve implicada. Entonces, ¿qué Diafragma. pasa? Que cada vez nos cuesta respirar más. Luego, otra de las cosas importantes que se trabaja mucho en el yoga para embarazadas es trabajar el liberar la zona de la garganta con exhalaciones, con inhalaciones y exhalaciones, sobre todo por la boca, y liberar la tensión, o sea, que el abdomen, que la tripa no esté tensa. ¿Por qué? Porque si también tenemos mucha tensión en la zona de nuestra barriga, también eso nos va a influir a la hora de pues, que nos cueste respirar. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar el yoga? Pues sobre todo en enseñarnos a respirar de una manera no natural del todo, porque te vamos indicando, pero que cuando llegue la hora del parto salga de forma natural, porque ya los estás practicando durante las clases. Luego el tema de la movilidad. Trabajamos mucho pues la movilidad de las caderas, esa conciencia corporal, ¿no? El
repetir los movimientos que vamos haciendo para que también nos ayude a la hora de dar a luz que sea todo más sencillo. Entonces, yo os animo desde 7 meses para practicar yoga, que seguro que os va a venir. No sé si quieres añadir algo más a esto. No, de caras a que sepan que todo lo que es actividad durante el embarazo es beneficioso, desde de prevención lo que es la diabetes gestacional, desde que no se encuentren mal, que no tengan dolencias, de que mejora la circulación y es más, se segrega una hormona que es la de la felicidad. Entonces, se van a encontrar mejor. Y sobre todo, esta parte que comentabas de la respiración, todo lo que es movilidad ayudará. Estén en el trimestre que estén, es decir, de hecho se recomienda lo que te has comentado. Si no han hecho nunca deporte, mejor esperarnos una vez ha pasado el primero. O sea que es todo muy correcto lo que has dicho. Y yo también les animo. De hecho, cualquier actividad en que te sientas bien, que te muevas, que respires. Estaba repasando las preguntas. Otra que nos han hecho es, me han hecho una cesárea y desde entonces tengo dolor en la zona lumbar. ¿Es normal? No. De hecho, si se están notando las lumbares, lo más probable es que esta cicatriz se haya adherido, ¿vale? Al final, entre las cicatrices de cesárea solo se ve el exterior y se cuida mucho lo que es la estética. Entonces, aquí es muy importante que entiendan que hay varios tejidos. Tenemos la piel, tenemos el tejido adiposo, que sería como una grasa, está la fascia y está el músculo. Y justo debajo tenemos el útero. Creo que en total son unas 7 capas. Entonces, necesitamos que Con una volver cesárea, a al lo final, máximo. tienes que ¿Dime? ir pasando por todas las capas, o sea, que es una operación quirúrgica bastante importante. Exacto. Es más complicada que un parto en sí vaginal, ¿vale? Sobre todo por la recuperación de después. ¿Qué pasa? Cuando hay una falta de tono de esta musculatura, no se ha tratado esta cicatriz, se adhiere, hay esta restricción de movilidad, acaban trabajando otros músculos más de la cuenta. En este caso, seguramente mucha musculatura lumbar y se encuentra que Vale. por eso le duele. O sea, que sería interesante cuando, si hemos pasado una intervención quirúrgica como una cesárea, sería interesante que pues una especialista, pues por ejemplo como tú o un fisioterapeuta especializado, lo revisase, ¿no? Por el tema que estás diciendo de la manera de cicatrizar. Que yo creo que hay muchas mujeres que no lo saben o no se lo recomiendan o hay un desconocimiento al final. Falta de información, porque eso que has comentado de la diferencia es, ¿no? Que se atiende, Cuando eso los es. Y tejidos se entre quedan ellos no como se mueven. colapsados, entiendo, entonces. Quedan como... Lo que notarás sobre todo es que al tocar la cicatriz, si tú la intentas llevar hacia todos los sentidos, es como que hay algo que impide moverse. Sí que es verdad que una cicatriz nunca vuelve al 100%, pero se puede llegar a un 80%. O sea, intentar darle la máxima similitud a cómo era el tejido previo. Entonces, aquí también influye un poquito la calidad de colágeno que tenga cada paciente, un poco lo que es alimentación también, si te hidratas, ¿vale? Y también normalmente te encuentras que estas cicatrices cuando están enganchadas, adheridas, como la sensación de que te apretara un pantalón y el vientre queda por encima. Que dicen, es como si llevara todo el día un pantalón muy apretado y me queda la barriga holgada encima. Eso también te está diciendo que la cicatriz está pegada, no hay movimiento. No sé si tenéis más preguntas. Si tenéis más preguntas, aprovechar. Y si no, tengo dos más aquí, las que nos habéis hecho por Instagram y las vamos resolviendo. No sé si me he dejado alguna pregunta, que yo a veces me pongo a hablar y... Vale, no, no parece que haya preguntas. Hemos contestado las varias. Vale. Pues otra pregunta que te hacían, porque realmente eran para ti, si recomiendas la revisión hacer una revisión del suelo pélvico después de dar a luz y cuándo sería, en qué momento, cuánto tiempo tiene que pasar, un poco por saber, entiendo. Ah, vale, están haciendo. Siempre hay que hacer una valoración.
siempre. Es lo que explicaba antes, un ginecólogo te hará una revisión de cómo está el útero, si ha vuelto a su sitio, si la cicatriz, en caso de que la haya tanto de cesárea como en parto vaginal, esté correcto, pero hay que mirar sobre todo cómo está esa musculatura en general. Muchas veces nos olvidamos de que lo que es el suelo pélvico, la parte inferior de nuestra pelvis, es todo musculatura, que todo está sujeto por músculo, ¿vale? Y hay que trabajar todo lo que es postura, malos vicios, que les digo yo, que es, a veces tenemos la mala costumbre de sentarnos de una forma y eso nos puede perjudicar, cicatrices, sobre todo intentar que esa musculatura abdominal vuelva a un buen tono y sobre todo que otra musculatura no se cargue en exceso. Es buscar un equilibrio. Entonces, quien se encarga de eso al final es un fisioterapeuta. Pero sobre todo es intentar que todo vuelva a funcionar lo máximo de bien e incluso a veces mejor que antes, porque al final ha habido 9 meses en que la tripa ha crecido, que el cuerpo se ha ido adaptando y una vez has dado a luz es como que todo de golpe, esos 9 meses, la mujer se queda como desestabilizada. Entonces hay que ir Y a que buscar ese quizás muchas equilibrio de veces, nuevo. una vez que entramos luego en la vorágine del posparto, del bebé, tal y cual, yo creo que a veces hasta nos olvidamos de nosotras mismas y quizás recurrimos ya a un especialista, una especialista en suelo pélvico, ya cuando han pasado demasiados meses, que no es que esté mal, yo creo que todo se puede ir recuperando, No, pero sabes importante que a que veces nos olvidamos el principal problema que yo me encuentro cuando a veces tengo casos de incluso de que tienen hijos de mi edad, digo, mira, mejor si te da una patología o te da una dolencia, mejor ir a tratarla ahora. Pero sobre todo es que no hay información, que esto todavía cuesta que un profesional de la salud que ha visitado a esa paciente, cuando salga de la consulta tenga toda la información. Oye, mira, pues no estaría de más que fueras a ver un fisioterapeuta que te valore y en caso de que haya alguna cosa que no funcione bien, que te ayude a trabajarlo. Esa información aún falta. Y yo siempre lo digo a todas las mujeres que pasan por aquí. Tú te has sentido así, pues si alguna vez le escuchas o hablas con alguna amiga o con, a veces hablando, sobre todo explicarlo. Porque al final es la forma que tenemos de llegar a más gente. Entre nosotras, sobre todo porque al final le explicas a tu amiga, oye, pues mira, me pasa esto. Ah, pues yo me pasaba y fui aquí. Pues al final es que tú tengas la información y luego tú ya decidas con la porque al información final qué creo quieres que o no si no, hacer. con la falta de información, lo que hacemos es normalizar ciertas cosas, como, es que tengo pérdida de orina desde que me quedé embarazada, tuve a mi hija. No, pues es que no es normal. Igual que se normaliza pues, unos dolores terribles de regla, un síndrome menstrual de aquella manera, pues es porque tiene que ser así. Entonces, yo creo que es muy importante que nos comuniquemos, que, bueno, pues que al final creo que hay un cambio en todo esto, pero es muy importante también. A veces yo me encuentro con mujeres pues, que tienen también problemas en las relaciones sexuales después de haber pasado el periodo de posparto. Muchísimas, y a lo mejor se dice o se comparte por Y a veces sí. vergüenza o por lo que sea, por tabús. Exacto, esta sociedad funciona con muchos tabús, la educación que recibimos a nivel sexual, que decir, hay gente que sin haber tenido hijos ya tiene problemas. Al final es cualquier cosa que a ti te suponga dolor, molestia, eso no es normal. A veces no te saben dar una solución, pero bueno, que puedas ir buscando. En parte, yo siempre digo, yo me dedico a esto porque no me daban respuestas y a raíz de esto fui buscando, indagando y dices, hay solución o puedes tener mejor calidad de vida si no te lo solucionan. Eso es lo que al final hay que mirar a Hay hacer. una pregunta, Rocío López. Me gustaría saber vuestra opinión sobre si cuando estás embarazada es mejor ir a clases especiales para este periodo o si se tiene práctica previa pueden ir a las generales. Pues lo hemos comentado antes más o menos. Lo hemos dicho, si tú tienes una práctica habitual de yoga, bueno, no, hemos comentado en qué momento empezar a practicar yoga, en qué momento del embarazo. Aquí yo siempre recomiendo, aunque tú tengas una práctica habitual de yoga y quieras seguir practicando yoga por tu cuenta o yendo a otro sitio, yo siempre recomiendo que sea yoga prenatal. Es diferente, porque los ritmos que tenemos cuando estamos embarazadas son diferentes. Eh,
no tenemos la misma movilidad, no tenemos la misma agilidad, sino que vamos a nuestro propio ritmo. Entonces, es muy importante también que entendamos eso, que en una clase de yoga normal van a ir a otro ritmo. O hay ciertas asanas que no son recomendables practicar durante el embarazo, hay otras que son obvias, evidentemente, pues todas las que son tumbarte boca abajo, pues no las vas a poder practicar, algunas torsiones. Y luego también es muy importante esa toma de contacto que hacemos en las clases de yoga prenatal, porque cuando estamos embarazadas conectamos con esa parte más intuitiva. Normalmente solemos, bueno, pues dejar de lado, no conectar con ella, y durante el embarazo se mueven muchas sensaciones, ya no solo por la parte hormonal, sino porque, bueno, estamos generando otra vida. Y en las clases de prenatal que conectamos con esa parte, ¿no? Se conecta más con el sentir, con el fluir, no tanto, no se da tanta importancia a la parte física y a la parte de hacer las asanas de determinada manera, sino más, pues eso, en el sentir, en la movilidad, en el respirar. Entonces, no sé si se responde a tu pregunta. Vale, sí. Si tienes práctica previa, yo recomiendo que igualmente vayas a yoga prenatal, porque además se crea como una energía especial y un espacio de comunidad entre mujeres que están embarazadas. Se crea una energía muy bonita, un compartir. Entonces, yo siempre animo a que aunque suelas practicar yoga de manera habitual, si estás embarazada, hagas clases de yoga prenatal. A ver, creo que no hay más preguntas. Y aquí, porque nos han hecho bastantes. Esta la hemos respondido, esta también. Vale, sí, ya está. Bueno, había una pregunta que era después de dar a luz cuándo podemos volver a practicar yoga. Bueno, aquí es pasar el periodo, digamos, la fase de la denominada cuarentena, preguntar también a tu médico, ir a una especialista en suelo pélvico también que te puede dar indicaciones, recomendaciones, porque hay veces que también dicen, bueno, pues puedes hacer también pilates en parto y más o menos, pues sí, es guardar un poco el periodo de cuarentena y sobre todo yo siempre digo, cada mujer es de una manera y cada mujer vive su embarazo y posparto de una manera. Entonces, cuando tú consideres, cuando tú sientas que estás preparada, es el momento en el que lo tienes que hacer. No sé si estás de acuerdo conmigo. Al final, además, el periodo de posparto es que hay especialistas que dicen que el periodo de posparto dura hasta que el niño casi tiene 2 o 3 años, porque es que el niño y la niña siguen dependiendo de ti muchísimo. Pensamos que un bebé, cuando empieza a caminar, ya, no, ya tiene 1 año o 2, pero es que no sigue siendo un bebé, pero que sigue dependiendo muchísimo de nosotras. O sea, que seguimos pasando por ese periodo de posparto, yo creo que se alarga bastante. De hecho, con el tema de la lactancia, que hay madres que intentan alargarlo mucho más tiempo, eso es un factor que influye en el tema del posparto. O cómo lo vivas o cómo sea tu recuperación. Hay chicas que a veces incluso mucho más tiempo. Cambia mucho de una mujer a Sí, no, otra. es así. Vale. Estaba viendo las preguntas. Pues yo creo que ya está. Bueno, cuéntanos también dónde tienes tu centro, tu clínica, cuéntalo, claro, porque lo mismo nos está viendo de la familia. Yo estoy en Girona. Estoy en Girona, en Cataluña, ¿vale? Hace un añito más o menos que abrí, justo en plena pandemia, y la verdad es que muy contenta, repetiría 1000 veces, muy, muy contenta. Aparte me gusta mucho lo que hago y sobre todo ves embarazos, ayudas y cuando ves cómo mejora o cómo la calidad de vida de esa persona ha dado un giro 360 grados, yo siempre lo digo, salgo feliz, feliz de aquí, muy feliz. Que bueno, que no sé, es algo muy gratificante. Y vamos a despedir. Bueno, sabes que Sí. tenemos clases ahora toca un poquito de publicidad, de yoga, de yoga prenatal, de yoga postparto, también hatha yoga, vinyasa, yoga para principiantes. Si queréis practicar clases
de yoga prenatal y postnatal, antes sí que hacemos de manera obligatoria una evaluación previa que os la realizará Jess a través de, pues de Zoom o videollamada, y esa información nos la transmiten a las profesoras para que, bueno, pues sepamos un poco cómo estáis a la hora de hacer la práctica. Las clases son reducidas, para que también, como son todas nuestras clases son online, hay grabadas y en directo, para las que son en directo, pues que os podamos ver mejor. Y yo os recomiendo, eso sí, para si vais a hacer prenatal o postnatal, que hagáis las clases en directo, ¿vale? Mejor que grabadas. Y eso es todo, que ha sido un placer, que haremos más directos, hay temas muy interesantes y que muchísimas gracias. A ti, a todas. Chao, Nos vemos, que adiós, vaya muy bien. adeu.